Somos el Movimiento de Participación Popular, espacio 609 departamental en Buenos Aires. Somos profundamente artiguistas. Somos orientales insertos en las raíces del pueblo argentino. Somos patria grande. Nos duele Ecuador. Anhelamos la paz con justicia social en Colombia. Somos los que seguimos el reclamo por memoria y verdad en Uruguay. Somos los que continuamos exigiendo el voto en el exterior para todos los uruguayos residentes fuera de fronteras. Somos parte de los compañeros frontacampistas que hoy nos estamos organizando para cruzar el próximo 27 de octubre, para que no quede ningún uruguayo sin ir a votar y sacar a Daniel Martínez como presidente del Uruguay por un cuarto gobierno del Frente Amplio. Como las elecciones aquí también en Argentina sabemos que va a ser muy difícil, muy duro, pero necesitamos un frente común de todos, amplio, contra el neoliberalismo. Ese es el desafío, esa es la etapa. Y ahora vamos entonces aquí a saludar, por supuesto, a dar la bienvenida. En este caso vamos a convocar a Sergio Sacia, en nombre de la Unión Ferroviaria. Buenas noches, compañeras y compañeros. La verdad que para nosotros es un gran honor que estén todos ustedes en la Casa de los Trabajadores Ferroviarios, en la Casa de los Trabajadores y Trabajadoras Argentinas. Y más, un honor tener a un símbolo no solo de Uruguay, sino de toda Latinoamérica. Para nosotros un gran orgullo. Queremos hacerle un obsequio. Queremos, en nombre de toda la Unión Ferroviaria, hacerle esta entrega de este símbolo. Compañero Pepe. A mí es un afecto, porque por viejo que sea, somos seres vivos, necesitamos afecto, además, para vivir. Y los afectos proletarios nos llevan a nuestras raíces. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Voy a tomar este episodio de mi vida como el halago más amplio que puedo haber recibido, la oportunidad de charlar con Pepe y acercarle algunas preguntas que espero sean las inquietudes de ustedes. Querido Pepe, mencionaba que fue la patria recién. ¿Dónde anda Artigas en toda esta historia de estos años? Artigas es el fundador del federalismo en el Río de la Plata, con la visión escrita en algunos papelitos, creo que le mandó a Güemes o algo por el estilo, si la memoria no me falla, que los nuevos estados nacientes debían de conformarse en los límites de los viejos virreinatos. Por lo tanto, tenía en su foro interno una visión global, es claramente republicano, antimonárquico, definido. Y el Frente Amplio ha conseguido que Uruguay tenga la mejor distribución de riqueza en América Latina. Parece que eso, lo dijo Daniel Martínez el otro día en un reportaje, es un capital extraordinario para ofrecer a ese legado histórico, Pepe.
en honor a la verdad. Creo que es una herencia histórica del Uruguay que tiene hondas raíces. Hay que remontarse a ese viejo que escribía Dios con minúscula y que en un mundo pacato, siendo presidente de la República, tuvo el coraje de juntarse con una mujer que tenía 2 o 3 hijos y era presidente de la República y lo cuereaban como loco y empujó a aprobar la ley de 8 horas en 1915 y conformó una cultura reformista y tuvo el coraje de escribir un editorial en 1924 cuando muere Lenin, el que no era marxista, todo el mundo de pie, ha muerto Lenin. Semejante desafiar a la Iglesia en 1905, esas cosas, e imprimir un conjunto de reformas que vanguardizaron la política de su época, inventar el colegiado. No se le ocurrió prohibir el alcohol. No cometió el error que cometió 20 años después Estados Unidos. Nacionalizó la producción de alcohol de boca y el Estado pasó a ser durante muchos años el fabricante de la grapa, de la caña, del whisky, de lo que tomábamos. Y con eso sacaba una renta importante para atender salud pública y aseguraba que no le entreveraran alcohol de madera, que era la plaga de la época que hacían. No ocultó la prostitución, la reconoció y trató de organizarla con servicios de salud. ¿Qué aprendimos de eso? Que las cosas feas, pero que existen, no se combaten prohibiéndolas cuando tienen una fuerte raíz de existencia, sino tratar de organizarlas de tal manera que los estragos que hacen se minimicen. Se ofenden mis compatriotas del Partido Colorado cuando le digo que Valles es el contrabandista político más grande que ha habido en la historia del Río de la Plata. Pepe, he mencionado a Daniel Martínez. Aquí hay muchísimos uruguayos seguramente que hacen confianza y ponen mucha fe en que del Frente Amplio no puede salir menos que un candidato capaz, sensible. Pero me gustaría que trace un perfil del candidato a presidente del Frente Amplio. Sí, es un viejo luchador del Partido Socialista, comprometido con su partido desde muy joven. Ingeniero de profesión, que trabaja desde 18, 19 años, trabajó muchos años en ANCAP, trabajó en empresas privadas. Su fuerte no es la dialéctica ni la discusión, sino la gestión. Antes que nada es ingeniero y tiene mentalidad de ingeniero. Encaja con las exigencias tecnológicas del tiempo que nos toca vivir, ¿verdad? Creo que es un capital interesante, muy interesante para el Uruguay, que tiene el problema en su izquierda de una necesidad histórica de renovarse. Surgió en la charla un comentario que usted hizo: ¿qué sería del mundo sin las izquierdas? Eso que llamamos izquierda y derecha es tan viejo como el hombre. Siempre hubo gente con sensibilidad social
en el contexto de su tiempo, con las herramientas de su época y lo contrario. Y ese duelo está a lo largo de la historia humana, cuasi permanente. Por eso mismo, yo no creo nunca en los triunfos definitivos, porque tampoco creo en las derrotas definitivas. Pienso que vamos andando, construyendo civilización. El legado más grande de eso que llamamos izquierda es estar empujando por un nuevo escalón del progreso de las relaciones humanas. Si no hay barreras, Pepe, ¿qué se puede hacer frente a la codicia siempre en aumento del mundo, frente a quienes se quedan siendo muy pocos prácticamente con todas las riquezas que genera la humanidad? Sí. Esa es parte de la lucha, el sueño de la igualdad, la vieja quimera planteada de la Revolución Francesa. Estamos lejos, lejísimos de eso. Y la deuda pendiente. Cuando hablamos de igualdad, no nos referimos a la igualdad de los ladrillos. Las cosas vivas no tienen ese grado de igualdad, porque la naturaleza construye cosas semejantes, pero siempre específicas. Cuando hablamos de igualdad nos referimos a una igualdad de oportunidades en el arranque de la vida. Después, cada cual florecerá y dará lo que pueda. Y todos sabemos que hay un arranque preñado de desigualdades. Y decimos en los papeles que los hombres tenemos igualdad de derecho ante la ley. Pero hay uno que tiene mucho más igualdad. Y esta lucha es la razón de nuestra existencia desde el punto de vista filosófico, que se va a expresar en cuestiones concretas, naturalmente. Pero hay que empieza del otro lado. Piensa de que siempre hubo ricos y pobres, y que como tal, cada cual se tiene que preocupar de la de él, y que esa preocupación central, cuanto más libremente se expresa, más asegura el progreso, la multiplicación de los panes y los bienes, y por lo tanto, los que están rezagados van a recibir alguna cuota que cae de los que están en la vanguardia. Es la famosa olla que derrama. Una hermosa quibera, porque yo nunca vi derramar un carajo nada, pero bueno. Ahora, hay toda una corriente de lo que llamaríamos anarquistas liberales. Enemigos, odian el Estado. Primero le metieron defectos al Estado, a cara de perro. Y después lo putean. Porque yo soy aficionado a la historia y me puse, en algún momento que tenía mucho tiempo, a leer papeles viejos. ¿Y qué me encontré? Que el Estado nuestro era una aplanadora en la época del Valle. Y que Valle teorizaba cosas que hoy le pondrían la carne de gallina a la gente. Están los editoriales escritos por ahí. Que el trabajador público no le puede hacer huelga, porque a la patria no se le hace huelga. Sacátela con peine fino esa. Es al revés. Como ser humano tenemos que entender,
si logro enganchar como trabajador público, y la tengo segura, si no mato a mi madre o alguna cosa así, tranquilo, y voy a ascender envejeciendo, ¿para qué me voy a matar? ¿Verdad? Humanamente hay que entenderlo, pero ¿quién tiene la culpa? ¿El chancho o el que le rasca el lomo? Lo que hicimos. Necesitamos un Estado que los mejores trabajadores de un país estén en el Estado, porque son servidores de la nación. Y lo más comprometido, y el que no entienda para afuera bailando y venga otro. Sí, esto que digo es duro, ¿no? Ya sé que es duro. Está bueno, está bueno. Pero compañeros latinoamericanos, ¿cómo vamos a pelear con un mundo lleno de transnacionales que tienen un presupuesto que es aterrador si no tenemos Estado que sirva? La única herramienta que tenemos es voluntad política y una potente herramienta que se llama Estado. Pero hay que reconstruirlo. ¿Por qué? Porque hay una cuestión de independencia, de soberanía, de autodeterminación en esto. Yo no lo voy a ver, pero voy a seguir luchando por sembrarlo. ¿Por qué? Porque parece que lo único eficiente es la empresa privada, que por un lado te da estímulo, pero cuando te trata con el látigo. Me gustaría, Pepe, hablar un poco de la militancia, ya que ha sido mencionada la palabra. Hace 15, 20 años íbamos a lugares más opacos que este a escucharlo. Eran grupos más reducidos, algunas charlas aquí en Buenos Aires. Y era apasionante verlo, y sigue siendo extraordinario verlo, con la militancia de un muchacho. Como que si usted estuviera permanentemente habitado por un pibe de 20 años, por un gurí de 20 años que sigue soñando utopías y se sigue planteando las cosas como en aquellos días en los cuales nada de lo que ha vivido ahora el Uruguay se soñaba. O se soñaba, pero no parecía tan posible. Sí, es cierto. Hay una filosofía de... Algunos piensan que la militancia es una especie de crucifixión, de que andamos como Cristo con la cruz y todo eso misterio. Para nosotros darle una causa en nuestra vida. Hoy le explicaba a los muchachos jóvenes, el ser humano no somos tan distintos a la lechuga o los escarabajos. Nacemos porque nacemos. La vida tiene una dignidad que no pueden tener jamás las piedras, o que puede tener las reglas físicas del universo. Es casi la manchita milagrosa en lo que es el universo. Pero la vida humana suma conciencia a eso que es propio de la naturaleza biológica, le suma conciencia y se puede pensar y repensar. Y entonces hacerse preguntas que no tienen respuesta o la tienen parcialmente. ¿Cuál es el sentido de la vida? Creo que el ser humano es por naturaleza utópico. Es utópico porque todo lo poco que sé de distintos pueblos, distintas edades, inventó alguna cosa que no veía, en la cual terminó creyendo fantásticamente. Una religión, la vida, sí. Y si esa es constante y aparece por todos lados, es porque es una necesidad humana. ¿Qué utopía más grande hay que una religión
inventando un más allá, tal vez para consolarnos ante la respuesta de la muerte. Y encuentro que la militancia es darle causa al milagro de existir y no vivir solo para comer, para pagar crédito y para confundir tener con ser, sino que ser es hacer o intentar hacer algo que mejore la suerte de los que van a quedar vivos cuando nosotros nos vayamos. En el fondo, entonces hablemos consciente o no, la militancia es amor a la vida. ¿Cómo te digo la frase, pinta tu aldea y pintarás el mundo? Me gustaría hacer un recorrido al revés, una pintura del mundo que estamos habitando para ver cómo nuestra aldea, pensando más en América Latina directamente, se inserta en esto, y hasta la pregunta sería, ¿qué puede hacer América Latina por el mundo? Primero gritar socorro. Si el presidente de la primera potencia mundial se da el lujo de desconocer las conclusiones que hace más de 30 años tuvieron los hombres de ciencia en Congreso del Mundo y que nos gritaron y nos dijeron, miren que pasa esto y va a pasar esto y las medidas que hay que tomar esto, ya hace más de 30 años y no hemos hecho un carajo porque los gobernantes que tenemos del mundo rico son una manga de viejos impotentes para los desafíos que tenemos. En el fondo no hay crisis ecológica, hay una crisis política. Tenemos una civilización que no tiene gobierno, o mejor dicho, dejó el gobierno en manos del mercado, y el que viene atrás que arregle. Y los que vienen atrás que arreglan son esos gurises que estaban hoy en la otra reunión. Ese es el mundo. Hay una serie de hechos que son irrebatibles y son tangibles. Y este mundo tiene responsabilidad hoy porque sabe lo que está pasando. Porque uno puede ser burro por no saber lo que está pasando. Pero lo peor de todo es que sabemos lo que pasa. Y sabemos lo que hay que hacer y no lo hacemos. Entonces, no sé cómo llamarle a eso. Lo del calentamiento global puede desatar condiciones irreversibles. Hace rato que lo sabemos. Yo no quiero caer en ese terrorismo que mañana se va. No. Pero podemos suicidar mucha gente alegremente por irresponsabilidad. No es la primera globalización. Ha habido, la historia de China es una globalización. El Imperio Romano fue una globalización en su época. Pero siempre hubo una dirección política. Sería cruel, sería esto, el otro. Esta no, esta está manejada por el mercado. El señor Trump, con todo el poder que tiene, no es otra cosa que una marioneta del mercado. Entonces, es demasiado atea esta globalización. Pepe.
terminamos en lo mismo, hablando de política, y la política es muy atacada. Yo creo que en el Uruguay no se animan tanto, pero en el resto de América Latina se han animado muchísimo, y en Estados Unidos. Si tenemos Trump es porque la política no importó, si hay un presidente como el que tenemos al lado en Brasil, es porque la política parecería haber caído en desgracia, y sin embargo la única salvación para todos nosotros sigue siendo la bendita, la querida, la necesitada, la imprescindible política. Sí, totalmente. Tenemos que bucear un poco en el disco duro de la especie. ¿Qué es el sapiens? Un mono gregario. Esta palabra es muy importante. No puede vivir sin sociedad. Hace 2 millones de años que anda dando vuelta más o menos por el planeta y llevó la vida por todas partes, recostándose en grupos de 40, 50, 60. No fue la una, fue en barra. Y eso le dio superioridad. A tal punto que en toda la forma de derecho antiguo, después de la pena de muerte, la pena más severa es que te echaran del grupo, lastima. Porque en soledad no se podía vivir. Se necesita el cuerpo social que te defienda en la vida y que te respalde. Por eso tiene razón Aristóteles cuando afirma el hombre es un animal político. La política, la necesidad de la política es consecuencia de su instinto de vivir en sociedad. Y esa característica fue lo que lo enriqueció, el vivir en sociedad, el pelear. Probablemente le dio la viaba a Neandertal. Y el Neandertal era más fuerte, pero no sabía ir en barra como iba el sapiens. A pesar que la ciencia moderna está afirmando por ahí que debió haber algún pata de bolsa y eso, porque hay un poquito de Neandertal integrado por ahí. El hecho tangible, que no es un felino, no es un puma que puede vivir en soledad. Y este hecho parece una pavada. ¿Qué pavada? Yo si tengo un ataque cardíaco, preciso un cardiólogo. ¿Quién me lo da? La sociedad. Se me rompe el cachilo, ¿quién me lo da? Un mecánico que me lo da la sociedad. Mi rancho, ¿quién lo arregla? Los albañiles, ¿quién me lo da? La sociedad. Las pizzas que tengo puestas, los zapatos, el teléfono ese, que me ha hecho tener unos cartones sacando fotos. Tenemos una interdependencia brutal de la sociedad. Hagan un ejercicio de abstracción. Si tuviéramos que vivir en soledad, solucionando solo todos los problemas materiales, si anduviéramos con un cuero, sería mucho. Entonces el carácter social tiene muchísimo con la construcción de civilización, la acumulación de conocimiento y el progreso humano. Pero si la sociedad está constituida por individuos, lógicamente los individuos tienen diferencias, intereses, hay conflictos. Por el hecho de ser social estamos condenados a tener conflictos. Y si es tan importante que exista la sociedad, la afirmación de Aristóteles que se necesita la política es para que las diferencias que hay, de alguna manera la política las administre, para que viva la propia sociedad. Entiendo que hay una actitud política de desconocer a la política. Es una forma de expresión política.
Y esa es la afirmación de un feroz individualismo. Naturalmente. ¿Por qué? Seguramente que hay muchas causas y me superan. Apenas voy a señalar una. La economía del mundo está creciendo a los saltos, pero mucho más crece la economía corporativa. Hay un lento proceso de congelación y hasta por momentos de expropiación de las clases medias del mundo central. Lo que más crece es la economía financiera y las corporaciones. Dice un dirigente sindical de la industria del automóvil: estoy ganando lo mismo en valor que ganaba mi abuelo hace 30 años. ¿Y cuánto progresó la economía en los 30 años? Y ese es el motor de los chalecos amarillos y de la destrucción de los partidos, nada menos que en Francia, que votan un fenómeno como Macron, y a los 6 meses ya no les gusta y salen los chalecos amarillos, y el Brexit en Inglaterra, o los partidos nacionalistas en Baja Sajonia, con una derecha nacionalista, o lo que pasa en Italia que tuvo el partido comunista más grande de Occidente, ni recuerdo. Bueno, estos fenómenos son expresión de otra cosa. Los americanos la culpa la tienen los mexicanos que vienen a trabajar, y en Europa hay ese canto que ven, porque la clase media tiene el síndrome del gallo enano, tienen más pero no pueden. A los ricos se les ha ido la mano por completo. Anoche vi una película que me permito recomendarle, Guasón. La película es insólita, increíble, hecha en Estados Unidos, y a mí me parece, varias lecturas tiene. Una de ellas es que a ese mundo Trump se le responde diciéndole: basta de tirarnos violencia encima. Porque lo que poco se analiza en el mundo es cuál es la primera violencia. Siempre se habla de la réplica, de la reacción, pero la violencia que le tiran al mundo hoy día los dominantes del mundo es muy seria. Y si usted ve esa película me va a entender mucho mejor, por la insólita, increíble manera de decirles: basta, por favor, basta. Lo que pasa es que los trans no ven películas. Tal vez estoy viejo y pertenezco a otra época, pero creo que los caciques no cambian la historia. No. Lo que cambia la historia de la fila india, por la característica de lo que hablé anterior del hombre, creo que los esfuerzos decisivos son colectivos. Y entonces defiendo la organización social en nosotros, la construcción de partidos, que no es otra cosa que la construcción de herramientas para la tarea de la lucha política y de la lucha social, que es la que permite el progreso de la civilización humana. Vistas así las cosas, hay una tendencia a desactivar eso permanentemente y que quedemos de a uno, que quedemos recortados en nuestro propio egoísmo. Y si yo no me arreglo, no me arregla nadie, y la política no me va a arreglar esto, ¿verdad? Es el monumento al egoísmo. Bueno, yo creo que exactamente es lo contrario por lo que tenemos que luchar. ¿Y que tiene dificultades? Sí, hay dificultades. Pero había muchos jóvenes entusiastas
Por ahí hay una criatura, por lo que veo. ¿Se puede hacer algo? ¿Qué le espera a esa criatura? Usted que le gusta hablarle a los jóvenes y las generaciones que vienen. Yo sigo creyendo que el hombre es un animal, muy animal, capaz de hacer cada barbaridad que no tiene nombre, pero también capaz de construir un mundo mejor. Lentamente, con dolor, a veces con sacrificio, con errores, con caídas, pero que vale la pena ese empeño, porque individualmente le da contenido a nuestra vida y colectivamente multiplica el capital de la civilización humana. Pero de no ser así, de no ser posible, probablemente la vida, no solo humana, está amenazada. Dos o tres cortitas, Pepe. ¿Está cansado? ¿Este día no ha sido tremendo? ¿Ha sido uno? Hay estoicismo, me parece. Una forma de rodearse de una aureola que le hace no pensar si está cansado, No. y darse. Yo sé que filosóficamente soy una especie de neoestoico. Lo sé perfectamente. Pero es una forma de vivir. Pero ¿qué querés que te diga? La vida es hermosa, con todas sus lágrimas, sus dolores, sus injusticias, sus errores, sus pisotones. La vida es hermosa. Y quisiera que cuando llegue el último tranco decir al pulpero, por favor, siga otra vuelta. Cosas que no tienen respuesta, y como tal hay que ver. Pero bueno, entonces le tengo que pedir a mis compatriotas, vayan nadando aunque sea. Porque el Frente es una organización perfecta, porque somos unos tipos que no nos equivocamos para nada. No, somos humanos y a veces la zamboneamos, pero en última instancia esquematizando. La política tiene dos inclinaciones. Como decía Yupanqui por ahí en una letra, si va para el montón del rico se aumentan los perjudicos. Es decir, si se mira solo por un lado, estamos jodiendo al otro. Y el eclecticismo de nuestro tiempo, de nuestra época, tomadores de precios, dependientes de un mundo donde se toman decisiones que ni fu ni fa a nosotros. El tener gobiernos que no pueden inventar como Cristo los peces y los panes, pero lo que hay lo pueden repartir de una manera u otra. Y cuando la cosa está jodida, cortar el tocino un poco más gordo para el lado de los flacos. Eso depende de la voluntad política de los que estén gobernando.
usan el criterio económico. ¿Hay distintas escuelas? ¿Hay distintas? Sí. Pero en el fondo hay una filosofía de la vida también distinta. Hay quienes creen fanáticamente que hay que dejar que la economía fluya y que se va a desbordar. Y que el Estado no tiene que intervenir en nada. ¿Para qué el Ministerio de Industria? ¿Para qué el Ministerio de Agricultura? Eso lo va a arreglar el mercado. El Estado mínimo. Y ya están hablando de privatizar hasta la policía. Y no hablan más. Bueno, piensan así. Creo que lo piensan honradamente, están convencidos. Y por otro lado, estamos los que tenemos que ver los defectos paquidérmicos del Estado, de los cuales ya hablé. Pero no se puede jugar un partido de fútbol de la cuarta o de la tercera si no hay un árbitro, porque si no se termina en una carnicería. El árbitro tiene que ser el Estado, ¿verdad? Hagan un partido de fútbol del barrio sin que haya juez, después me cuentan. Aunque a veces le llenan la cara de dedo al propio juez y todo. Es decir, tiene que haber una parte, y ese es el papel que tiene que cumplir el Estado, la política, y todo lo que hemos estado hablando. Y a eso no podemos renunciar. Bueno, por eso les pido, compañeros, que vayan a votar. Sí, vamos. Porque lo dicen. Lo dicen. Estamos en una época de marketing terrible. Se han afinado los dominios de las emociones públicas por la tecnología del marketing. Nos despertamos, prendemos la televisión y empieza. La crema que te va a sacar toda la salud, ¿no? La bicicleta ergométrica para nosotros, para los viejos, que nos va a sacar la panza. Ahora a los sartenes y compre ya. ¿Y por qué gastan tanta plata en eso? Porque le da resultado. El machaque. Recordemos lo de Goebbels. Una mentira repetida 1000 veces termina siendo verdad. Y eso que se usa para vender, esa tecnología se aplica para vender candidaturas, causas políticas y destrozar. Entonces, se dicen medias verdades y se machacan. Ta. Por ejemplo, esta gente, qué cantidad de empleados públicos. Es un disparate, un costo del Estado horrible. Y resulta que en el Uruguay hay 350.000 trabajadores más que antes, más que en el 2005. Aunque en los últimos 2 años perdimos 45 o 50. Pero igual 300.000 hay más. 300.000 trabajadores públicos y privados. La inmensa mayoría privados. Hubo un aumento de la cantidad de gente que está trabajando. Cuando miramos la relación que había en el 2005, ¿qué pasaba? Cada 100 trabajadores había 24 que trabajaban en el Estado y los otros trabajaban privados. Y ahora, cada 100 trabajadores, hay 16 y medio, 17 que trabajan en el Estado. Quiere decir que proporcionalmente a la cantidad de trabajadores hay menos. Esta parte de que le expliqué, nadie la dice. Entonces te cuentan la cantidad que hay. Y no te dicen en qué fueron. Y claro, si reformamos toda la enseñanza, y si la maestra tiene un grupo de 25 o 30 tipos,
y aumentó. Y los universitarios son el doble, tenemos más profesores. Aumentamos en la enseñanza, aumentamos en la salud, porque tenemos el mejor sistema de salud de América Latina. Digan lo que quieran. Los hospitales públicos que son mejores que los privados. Y hay más médicos, más enfermeros. Y tenemos problemas de seguridad, sí. Tuvimos que aumentar la cantidad de policía. Ahí aumentamos. Pero en la administración central bajamos 19.000. Entonces, eso de decir medias verdades es casi sistemático. Y entonces, los costos que tienen. Lo mismo le podría decir con la política impositiva. Y hemos tenido todos los medios de prensa permanentemente, dale años y años. Y es natural que tengamos estas dificultades. Y hemos cometido algunas chambonadas. Sí. Porque con el diario del lunes, es macanudo. El mundo te da cachetadas y a veces te da regalos. Por ejemplo, hace 10 años producíamos 2.000 megawatts de electricidad. Tuvimos 100 años para producir 2.000 megawatts. En 10 años producimos 4.800 megawatts. Éramos compradores compulsivos de energía de la Argentina. Ahora le vendemos a Argentina y a Brasil. ¿Por qué lo podemos hacer? Entre muchas cosas. ¿Por qué? Porque en Europa vino la crisis de la hipoteca suprime, el rebote, y quedaron clavados con los molinos. Y nosotros pensábamos poner hasta 300 megawatts. Y nos pedían como $120 por cada megawatt. Y terminaron firmando por 65, 70, porque estaban clavados. No fue así. No fue una genialidad nuestra. Aprovechamos la coyuntura. Y somos el país que tiene mayor en la proporción de nuestra economía generación eólica. Ahora bien, al revés. Cuando el petróleo estaba a 110, pensamos que trae gas. Estos, aunque, porque sacamos las cuentas, hasta era negocio que los taxímetros anduvieran a gas. Pero ningún brujo de la economía. ¿Por qué hay economistas como Yuyo? Ahora salen los contadores de las facultades como fábrica de chorizo. Y ninguno nos dijo, mirá que el petróleo se va a venir, carajo. Y nos enroscamos en una regasificación. Y lo que estaba a 110, los crates decían, y va a seguir subiendo. Estábamos asustados. Se vino a 40. Y bajé el petróleo. Ningún país produce leche más barata que Uruguay en América Latina. Y en el mundo nos aventaja Nueva Zelanda. Pero vamos a tener una crisis de 3 años con la industria del láctea, porque el Uruguay tiene que exportar por lo menos el 70 al 80% de la leche que produce. Más leche de la que tomamos no podemos tomar. Entonces, ¿pero qué pasa? Francia, Estados Unidos, tiene mercados internos protegidos y les sobra y la tiran al mercado internacional a vender a cualquier precio. Y nosotros, porque para ellos es un sobrante, un excedente, y nosotros vivimos de eso. Entonces nos abollan, nos hacen pelota el precio internacional para vender y se nos traslada una crisis. Y a la Argentina le pasa lo mismo en la escala de las dimensiones que tiene la Argentina.
Eso es depender de precios. Yo me crié en un país como los argentinos, decían en Uruguay, en mi niñez Uruguay era la Suiza de América. Porque se estaban matando en Europa y con la guerra compraban todo y no nos podían vender nada. Y la deuda externa era al revés, nos debían ellos a nosotros. Pero después de 1960, esa historia se fue. La misma crisis de precios que barrió con Perón en la Argentina, barrió con el Partido Colorado en mi país, que había gobernado 90 años al hilo. Es lindo recordar eso porque ahora dice que para que haya democracia tiene que haber alternancia. Somos en América Latina, tanto la Argentina como nosotros, por esa caída de la relación de precios. La caída de los precios internacionales generó crisis política. Primero crea crisis social, después crisis política. No se olviden que en 1930, cuando cae la bolsa en Nueva York, hubo golpe de Estado en toda América Latina. Quedó un único gobierno, el de Costa Rica. Y en lo demás hubo golpe de Estado. Hemos padecido eso. Y somos hijos de esa historia. El liberalismo no empezó ahora. El Partido Colorado se fue sin firmarle el Fondo Monetario Internacional. Llegó el Partido Nacional y el señor Assini puso la lista y ahí empezamos a atacar. 50, 60 años de historia. ¿Qué pasó? Esta pavada, el salario y la jubilación en términos reales, poder adquisitivo, bajaron el 50%. Solamente voy a hablar de los años de democracia después que se fueron los militares. 20 años. La política, la economía creció el 51%. Con sus contradicciones, lo que se quiera. Los salarios y las jubilaciones bajaron el 8%. Desde que gobierna el Frente, ¿qué pasa? Hace 14 años y pico. La economía creció el 67%. Dicen que hubo viento de cola. Que esto y que lo otro. Se chupan la crisis de Europa y todo lo demás, pero creció. Pero los salarios y las jubilaciones crecieron el 54% en 14 años. ¿Por qué? Porque hubo voluntad política de pasar. Y esto es lo que está en juego. Entonces, cuando de la cátedra del Partido Nacional me dice, no, nosotros vamos a respetar, hay que flexibilizar. Ahí no cabe. ¿Por qué? Porque cuando gobernaron en la década del 90, inmediatamente el Estado se retiró de los consejos de salario. Y es como jugar al fútbol sin juego. Marcharon los trabajadores, por eso bajó. Y si no se reparte con el salario, y si no se pelea por las jubilaciones, ¿cuál es el elemento de reparto en una sociedad? Esto es fundamental. No, yo sé que el salario no es el único elemento de reparto, pero es central en la sociedad de economía de mercado. Si los trabajadores no tienen garantía para poder pelear por sus derechos, por el aumento de su poder adquisitivo, y el Estado tiene que participar en esa discusión. Entonces, para dar garantía, esta es una diferencia de carácter abismal que tenemos. Por eso le pido, compañeros, podría hablar de la enseñanza, podría hablar de cosas como esta. Se pasaron un siglo jeteando, hay que descentralizar.
tuvo que venir al frente para que se generara una nueva universidad dedicada al interior y a las cuestiones tecnológicas. La otra universidad fue fundada por el segundo gobierno que tuvo el país, en la época de Oribe. Nos tomamos nada más ni nada menos que el pequeño lapso de toda nuestra historia nacional para fundar la segunda. Porque para fundar una universidad en Uruguay tenés que tener mayoría especial, tenés que tener muchos votos, 70 y pico de votos, no es changa. Bueno, lo logramos, pero lo que mejor logramos es que la vieja universidad salió de Montevideo y empezó. Y hoy tenemos un crecimiento explosivo de la matrícula universitaria en el interior. Y el 50% de los universitarios hoy del Uruguay son hijos de gente que no era universitaria. Y el 67% de los nuevos universitarios pertenecen a los quintiles pobres de la sociedad, en su origen. Entonces, podría hablar de la salud, ya dije antes. Pero todavía tenemos deuda. 8 o 9% de pobreza y medio de indigencia. Pero los uruguayos no tenemos hijos, estamos de huelga con los hijos. País de mucha clase media, humilde, pocos hijos. Y para mejor han cambiado las costumbres. Ahora ella tiene 30 años, vive con los padres, y él vive con los... El pelotudo le lleva la ropa a lavar. Aquello contigo, pan y cebolla y un primo y un catre y arrancamos como poder. No puede. Y cuando nos acordamos de tener hijos ya estamos veteranos. ¿Dónde nacen los uruguayos? Allí donde están los más pobres. Allí hay fecundidad. ¿Por qué? Porque allí está la sociedad más patriarcal que hay, el machismo. Una piba de 14 años, 15 años, es una cosa. Y sin darse cuenta, tal vez inconscientemente, la afirmación de su yo, de su personalidad, tiene la necesidad de ser madre rápida, porque al ser madre tiene otra categoría en ese mundo. Esto no lo entienden los sociólogos. Tenés que chusmear mucho, intimar mucho para darte cuenta. Y ahí hay fecundidad. Y ahí tenemos problemas, porque la conducta de los hombres es un desastre. Eso que, con ese lenguaje edulcorado de la tecnología contemporánea, hogares monoparentales. ¿Qué me venís con monoparentales? El tipo disparó y la dejó a la mujer con 3 o 4 hijos. Y se está jodiendo y tiene que mantener la olla. Cobardía masculina. Entonces, pero ahora hemos descubierto, nos dice la ciencia, que lo que pierde un gurí en los primeros 3 años de vida, desde el vientre de la madre, no lo recupera más. Entonces tenemos que tener políticas sociales para atender esas juristas y esas mujeres. Porque si no, tengo un problema de futuro. Y viene de la derecha y nos dice, están tirando la plata en políticas sociales. En el fondo hay una visión distinta. Bueno, yo podría seguir contándoles todo esto. Sé que los aburro.
transmitir. Costó mucho construir el frente. Yo pertenezco a los retazos que van quedando vivos de las generaciones que impulsaron esa construcción. Las izquierdas en el mundo se dividen por ideas, las derechas se juntan por interés. Y ese es el punto débil. Nos costó muchos años de fracaso, de ser meros testimonios, el empezar a entender que en lugar de discutir hasta el juicio final, valía la pena discutir cosas concretas para hacer durante 3-4 años y trabajar en base a las cosas que podemos acordar, identificarnos con las cosas que concordamos y trabajar. Y después volver a discutir un plan de corto plazo, 4 o 5 años, de los quehaceres comunes. Y así sucesivamente. Esa construcción no es una construcción electoral para un minuto. No es un acuerdo para pelear una elección. Ya tiene 48 años. Empezamos a construir una tradición y le pudimos construir al pueblo uruguayo una herramienta para su cambio. Eso es el frente. Aprendimos que de a uno, aislado, somos un simple testimonio, no jodemos a nadie. Que para poder incidir algo desde el punto de vista práctico, tenemos que andar juntos. Y desde ese punto de vista considero que la izquierda uruguaya ha sido revolucionaria en el mundo, porque la cosa más difícil es juntar la izquierda. Cada cual se siente el ombligo de la historia y tiene decisiones hasta el ultramundo. Hay que ser más humilde, más modesto, plantearse menos y trabajar más sobre las cosas que estamos de acuerdo. Esa es la historia del frente. Por eso este es un capital común que tenemos que preservar. Dentro de ese capital común estamos nosotros, pero hay otros tan valiosos como nosotros. Nos precisamos, porque tal vez expresamos cosas distintas en nuestra sociedad. Por eso, primero frente. ¿Quiere decir que no tenemos diferencias, no tenemos conflictos? No, los tenemos, pero sabemos andar juntos a pesar de las diferencias. Y aprendimos esto: para ser fuertes tenemos que estar juntos. Y el Uruguay tiene su historia. Personalmente considero que debe ser el único país de América Latina y uno de los pocos del mundo que los partidos fundadores siguen existiendo. Y hay que hacerse esa pregunta: ¿por qué? Y yo he llegado a esta conclusión: en realidad nunca fueron partidos en el sentido europeo del término, fueron siempre frentes. Siempre en sus entrañas tuvieron contradicciones. Internamente tuvieron una izquierda, un centro, una derecha, y que vivían líos, porque el viejo Valle tenía disputa con los riveristas y con otros, y el viejo Herrera los tenía con los blancos independientes. Se daban como en bolsa. Pero a la hora de votar estaban ahí. Bueno.
nosotros lo criticamos toda la vida, hasta que aprendimos. Creo que la historia del Uruguay política es la historia del frentismo. Pero en el momento de crisis rajamos para muchos lados y uno de ellos para la Argentina. Y después creamos raíces. Entonces no podemos volver y todo lo demás. Pero tenemos una derecha que se cuida y no ha querido nunca aprobar el voto consular y darnos una respuesta. Y es una paradoja. Las elecciones de Italia, de España, se vienen a resolver al Río de la Plata. Y nosotros, que somos 4 gatos locos, no le podemos dar participación a nuestra gente que está en el exterior. Porque ellos se creen que todo lo que hay afuera son frentistas. Tienes razón. Y estamos trancados porque se necesita mayorías especiales. Por eso, compañeros, los que están más o menos les tenemos que pedir, pasen en poste, hagan lo que puedan. Yo sé que la cosa está brava, que el presupuesto, que esto, que el otro. Inventen. Es importante porque estamos con los números ahí. Finalmente, obviamente, soy un veterano, 85 años.